Existen momentos, circunstancias en las que parece como si repetidamente los otros se me vinieran encima. No sé si te ha pasado estas situaciones en las que en la misma semana se te viene encima tu esposo, y digo metafóricamente hablando, tu jefe, tus hijos, tus amigos, vamos, hasta las mascotas y los coches en la calle. ¿Por qué es que a veces es como si todo se nos viniera encima? Y sobre todo, ¿por qué o para qué ocurren ataques o circunstancias como injusticias de manera repetida y que se me vienen encima, pero solamente a mí? ¿Cuál podría ser, en última instancia, el verdadero llamado en términos de crecimiento interior que nos proponen estas situaciones? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres, y sobre todo de la situación personal a la que ahora te estés enfrentando. Esta semana tenemos un podcast súper especial que queremos dedicar de corazón a las personas que por una u otra razón estén batallando con este tema cuando se me vienen encima, además me callan, me lastiman, me invalidan, entran en mi territorio, me atacan, se llevan mis cosas y siento que no puedo hacer nada. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional y estoy lista hoy pues para hablar de este asunto en el que, sabes, me parece que difícilmente nos preparamos, nos preparan o nos avisan, pero que cuando llega, si es que te ha ocurrido algo así, a veces basta, un ataque, una situación en la que me agarran por sorpresa y siento en verdad que se vienen encima de mí, pues basta una de esas para que nos quite hasta el sueño. Y verdaderamente creo que vale la pena dedicar un tiempo, aún más cuando en los últimos días, quizás en las últimas 2 semanas, he recibido un enorme número de casos donde la problemática central, más allá de las apariencias, tiene que ver con el asunto de alguien más me ataca. Y bueno, ¿por qué me parece que es muy importante poner atención a estas temporadas que a veces llegan, se instalan y para algunas personas se vuelve como un patrón de repetición que se anida y continúa en su vida? ¿Por qué es tan importante? Pues es que aunque no lo sepamos, aunque no lo pudiéramos siquiera imaginar, porque muchas veces estas situaciones parecen como escenas escuetas y hasta después cuando hacemos pausa vemos que no, en mi vida esto se ha repetido varias veces. En realidad, cuando tenemos la posibilidad de tomar distancia, como le digo muchas veces a las personas con las que trabajo, de sentarnos en la butaca y desde las butacas mirar lo que ha ocurrido en lugar de seguir viviendo una historia arriba del escenario como un drama griego. Cuando podemos hacerlo, la verdad es que podemos rectificar y darnos cuenta que si a ti te está pasando esto, que si hay ataques continuos a tu persona, a tu punto de vista, a tu verdad, a lo que quisieras hacer, y es como si por una o por otra razón se te vienen de verdad encima. Aquí hay una invitación que vale la pena reconocer en lugar de seguir haciendo o como que no está pasando nada o estar en verdadera tensión, porque muchas veces eso pasa, ¿no? La persona que se siente atacado después de que ocurrió el evento lo vive repitiendo y esto se genera con una gran desazón, pero también mucha incomodidad. Así que bueno, digo que es importantísimo y me parece hoy poder clave, ¿no? Poder dedicar este contenido, porque aquí hay una invitación, uno, para alinearnos con lo que verdaderamente anhela el corazón. Dos, para poder escuchar lo que nos dice el cuerpo. Es decir, no solo es la voz del corazón, también es la voz del cuerpo, que a través de eso que le lastima, nos está invitando, número tres, a poder decir que no. Quizás incluso en ese decir no, a frenar, ¿sabes? Como la carreta que va en una dirección hacia donde yo no me quiero encaminar o a cerrar la puerta a tiempo. Y quizás tan importante o más que esto sea la pregunta de
¿Por qué no puedo hacerlo? Porque muchas veces nos damos cuenta, no me gusta que se me vengan encima, no me gusta lo que me están diciendo. La verdad es que me forzan a contestar cosas que yo en el fondo no es que esté alineado con eso y siento como que no puedo hacer nada, es más, siento como si estuviera paralizado. Pues hoy veremos que en esos momentos donde puede haber tensión, donde puede incluso haber parálisis, quizás por lo imprevisto de una situación que amenaza lo que deseamos, lo que quisiéramos, lo que anhelábamos, por el propio desconocimiento sobre cómo manejar una situación cuando se nos vienen encima, enfrente de otros, pues podremos entender qué es lo que verdaderamente hay, porque muchas veces digo que nos damos cuenta, yo me doy cuenta que no cierro la puerta, yo me doy cuenta que digo lo que no quería decir, yo me doy cuenta que a veces incluso pues me quedo totalmente callado o callada y cuando eso es así, hay algo más que investigar. Si se me vienen encima, si yo no sé qué hacer cuando esto ocurre, tengo hoy para ti 3 preguntas de salida que quisiéramos averiguar, que quisiéramos descubrir, investigar. ¿Cuándo y por qué apagué mi voz interior? ¿A partir de qué momento comenzó esto? Porque es un hecho que no nacemos sin defendernos. De hecho, es una reacción completamente natural en el reino animal que ante el ataque yo me defienda. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdo haberme defendido o cuándo apagué mi voz interior? Concretamente, ¿no? Cuando yo me siento en inacción y como congelado, congelada en el tiempo, también queremos hoy ayudarte a entender ¿qué es lo que temes? Porque si se me vienen encima y yo siento que no puedo hacer nada, pero esto me tensa y me paraliza, ahí hay un miedo de por medio. Y es muy importante, en lugar de seguir negando lo que ocurrió o estar como en una bola de nieve o en un enjambre de pensamientos que no me dejan tranquilo, como suele ocurrir, que no revise estas cuestiones que en realidad son las que me pueden ayudar a salir adelante de ese ataque. ¿Qué es lo que temo? ¿Por qué lo temo? ¿Qué temor es el que hace que me olvide de mi poder interior? ¿Por qué estoy apagando mi voz interior? Y bueno, desde luego lo último y más importante, porque si esto no lo ponemos sobre la mesa y si esto no lo descubrimos, no vamos a poder salir de ese ciclo en el que todos se me vienen encima y como hoy lo vamos a revisar, muchas veces el hecho de que no me defienda y se me vienen encima es como un llamado en el temor que esto me genera para que más personas, circunstancias, eventos se me vengan encima. De hecho, la naturaleza, digamos, típica o el desafío es si yo creo que no me puedo defender y tengo miedo de que esto esté ocurriendo y de hecho no hago nada al respecto porque estoy paralizado, porque estoy condicionado de manera no consciente, va a ocurrir que se me vengan cada vez más personas encima. Y no queremos esto. Me gustaría, por lo tanto, partir de tu punto de reconocimiento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se te vino encima? ¿Tienes alguna temporada en la que particularmente se te viniera encima uno tras otro? ¿O han ocurrido en tu vida situaciones importantes en las que se te vengan encima y después de cierto tiempo se te vuelvan a venir encima? De hecho, en un tema muy similar. En lo que vas conectando con tus respuestas, para iniciar hoy el podcast, la producción, sabes, yo quiero compartirte la forma en la que yo me di cuenta de que este era un tema mayor y que era un tema que tenía que resolver de otra manera distinta en mi vida personal. A veces tenemos escenas que recordamos de nuestra vida pasada y sabemos que fueron momentos que nos marcaron, que fueron momentos que hubiéramos querido que las cosas resultaran de una manera distinta, pero no los encajamos en una secuencia que tenga un sentido mayor. Yo recuerdo cómo por mucho tiempo para mí fue un dolor cuando era niña que había tenido un desencuentro importante con mi hermana, como los hermanos, ¿no? Jugamos, nos peleamos, algo nos sale bien. Particularmente en aquella ocasión nos habíamos peleado justo unos días antes de que llegaran a casa los Reyes Magos.
Y la verdad es que es imposible acordarse de qué fue exactamente lo que pasó, pero lo que sí me acuerdo es que mi hermana me hizo algo que a mí me parecía muy injusto y yo me había enojado muchísimo. Ante mi enojo, mi estrategia de defensa para sacar el enojo que tenía dentro, que desde luego ya me había tensado más de la cuenta, fue tomar un juguete de ella. Eran de estos juguetes que antes había para mover figuritas adentro del agua y en el enojo sacarlo y por supuesto tirar el juguete que se acabó rompiendo. El juguete de agua se rompió. Mis papás, que no estaban presentes en la escena, de lo que sí se enteraron es de que el juguete de mi hermana se había roto. Y por lo tanto, desde luego, como yo era la hermana mayor, estamos hablando de algo que ocurrió cuando yo no tenía, creo, ni siquiera 7 años. Pues el castigo vino para mí, cosas más, cosas menos, y me acuerdo cómo me impactó, porque pues esto fue algo que por mucho tiempo yo en mi interior me lamentaba. En la Avenida de los Reyes Magos, a mí no me habían traído más que un hula hula, y digo más que un hula hula en comparación con mi hermana, a la que le habían traído un triciclo, una vajilla y no sé cuántas otras cosas más. Desde luego afortunada, porque sé que hay muchas personas que no tienen la dicha de recibir el regalo de los Reyes Magos. Pero en las circunstancias que yo vivía, para mí eso había sido como una afrenta, razón por la que por mucho tiempo yo viví este episodio como desde la perspectiva de aquel que ha sido víctima, no solo de que la hermana le hizo algo, sino que como consecuencia de que yo había intentado defenderme, como pude, como instintivamente me dijo el cuerpo que había que hacer, hubiese recibido una reprimenda. Muchos años más tarde, en términos ya de trabajo transpersonal, pude darme cuenta de la importancia que verdaderamente tenía ese evento rumbo a latitudes que nunca me hubiera imaginado, porque esto representaba mi manera polarizada me refiero a la forma en la que yo estaba confrontando lo que ocurría. Es decir, a mí si me atacan, ataco. Hay quienes cuando les atacan, cuando sienten que todos se les vienen encima, no hacen nada, se quedan paralizados. Y es interesante este fenómeno que digo que la verdad es que no nos explican, cómo normalmente oscilamos entre un extremo y el otro. Aquel que en algún momento confronta y ataca, es posible que a raíz de un condicionamiento como aquel que viví cuando yo era pequeña, opte en momentos futuros por irse al polo extremo. Es decir, como ya me dijeron, como quedó claro que no es una buena idea aventar el enojo y confrontar así, frontal, entonces quizás a falta de mayor profundización y de una instrucción en términos de emociones equilibradas, a mí nadie me dijo, pero yo me voy a ir al otro extremo, a probar, a investigar lo que ocurre acá. Y esto es lo que veo continuamente que ocurre en la vida de muchas personas. Desde luego, esta dicotomía de o ataco o me callo, tampoco resuelve las cosas cuando yo me callo. En mi historia personal, em, llegó el momento de confrontar esa manera de solucionar las cosas, que por cierto había sido como mi estrategia de sobrevivencia, cuando muchos años más tarde, pero muchos años más tarde, me interné en el mundo laboral. Y me puedo acordar perfectamente cuando venía una injusticia o algo que yo sentía que no se valía, cómo en ocasiones seguía en esta actitud de confrontar. Yo sentía que hacía un buen desempeño en mis labores y por lo tanto me sentía con el derecho de reclamar, sin darme cuenta, ¿no? Que muchas veces a quien reclamaba era superiores, que aunque fueran superiores, no eran dioses superiores, sino humanos como yo, a los que a veces yo, con el afán de defenderme, atacaba encima de manera pública. Y te puedes imaginar que eso, pues no necesariamente lleva buenas consecuencias. En mi historia viví como consecuencia de estas confrontaciones momentos en los que mis superiores me invalidaban y de hecho no siempre ocurría de manera frontal, sino que en ocasiones lo hacían a mis espaldas, como muchos que vivimos estas injusticias
salía corriendo de un trabajo para llegar a otro y al cabo de unos meses darme cuenta que el nuevo jefe con el que estaba laborando se parecía al anterior, que volvía a cometer injusticias, que se me venía encima, pero además muchas veces sin que me diera cuenta cuando él estaba con sus superiores. Y de experiencia en experiencia, eventualmente, entonces sí, definí mi postura en este otro punto, es decir, de haber confrontado a quedarme absolutamente callada, ya como una decisión en la que yo me di cuenta en algún momento, digamos, acampé sin ganas de moverme a otro punto. Yo decía, no tiene caso. En uno de los últimos ataques, un jefe, me acuerdo que estaba toda la compañía enfrente y de pronto empezó a hablar mal del trabajo que hacía mi equipo. Yo era un equipo de mercadotecnia y este jefe empezó a hablar mal del equipo que hacían, del trabajo que hacían ellos enfrente de toda la empresa. Llegado ese momento yo ya estaba harta, llegado ese momento yo ya no soportaba un ataque más y me parecía que realmente el que tenía el problema era él. Y en ese momento dije, basta, ¿no? Ya, o sea, está mal, hay que entender que él no va a poder cambiar y aquí la única que puede cambiar las circunstancias soy yo, con lo cual me voy. Qué importante poder poner en retrospectiva esto que ocurrió. Porque muchas veces, desde luego, con nuestro mejor entendimiento de lo que está ocurriendo en un acto de protección, llegamos a decisiones y nos atrincheramos en posiciones que también están fuera de equilibrio. Sabes que a partir de esa experiencia empecé a callar mi voz por completo. Pensaba que no valía la pena desgastarse y como me dicen muchas personas, yo decía, finalmente no me voy a enganchar. Si otro tiene este tipo de problemas, que los resuelva. Yo no me voy a enganchar en sus temas. El problema es este, que claro que me enganchaba. Es decir, ahora estaba en la dicotomía, en la parte opuesta, cuando yo me callo, pero si esto es lo que ocurre en el mundo exterior, a veces confronto, a veces me callo, en el mundo interior también pasan cosas. Y cuando yo decido que yo me callo, que aparentemente en el exterior todo es paz, puede ocurrir que en el interior haya guerra. Y cuando al haber paz en el exterior, en realidad sigue habiendo guerra en el interior, pues esta conducta extrema tampoco me va a llevar a buenos resultados. Ocurrió en aquella historia que eventualmente no solo se me venían encima los jefes, sino algunas compañeras, algunas compañeras que hablaban mal de mí y la situación no es que pasara diario, pero cuando pasaba, pasaba en puntos extremos que la verdad es que a mí me perturbaban muchísimo. Como en la temporada yo no me defendía, la situación por supuesto escaló y llegó a un punto que nunca había pasado en mi vida y es que en esos trabajos por los que yo atravesaba, nunca me había pasado que no me pagaran. Y no me pasó una vez, no me pasó dos veces, me pasó tres veces. Me pasó tres veces que a raíz de la temporada en la que yo activé, por cierto, de una manera consciente, pero seguramente mucho más inconsciente. Cuando yo apagué mi voz, empezaron a ocurrir injusticias que crecieron hasta el momento, y lo recuerdo perfecto, en el que por tercera ocasión me encargaron un trabajo. Eventualmente me dijeron que no me lo iban a pagar, aunque me habían prometido que me lo iban a pagar. Y recuerdo mucho ese momento y cómo con lágrimas yo me di cuenta que tenía que hacer algo distinto. Yo me di cuenta que de alguna manera yo había apagado la expresión auténtica de lo que debía ser y que si yo la había apagado, yo era la única que tenía que hacer algo para resolver esto, que además me estaba doliendo muchísimo. Encima había una persona muy querida de por medio en el último caso, pero finalmente me di cuenta, desperté, entendí que era un llamado para defenderme, un llamado que digo que muchas veces algunos, con tal de no lastimar a otros, porque tenemos ganas de llevar la fiesta en paz, no respondemos. Llamado que eventualmente me animé a tomar, tuve el valor, era demasiado lo que me dolía, lo que había ocurrido, y estaba desde luego en una posición que no me representaba, ni callada ni confrontando, esa no era mi mejor versión. Cuando me di cuenta de lo que había pasado y la responsabilidad que yo tenía, eventualmente me levanté, eventualmente demandé, y después de hacerlo, se resolvió por completo el patrón.
Hoy sé, ¿no? Pasados algunos años de esto, que nunca es una buena idea y de hecho no es un acto amoroso no defender lo que es mío y que no es un acto amoroso permitir que otros me ataquen. Parecería un hecho muy controversial en culturas donde incluso hay quienes me dicen, pues, ¿dónde quedó aquello de si te pegan de un lado, poner la otra mejilla? Desde luego yo no soy experta en traducciones de Biblia, pero lo único que observo como consecuencia del trabajo que realizo con las personas a las que asisto es que definitivamente esa no pudo haber sido jamás la intención de lo que alguien dijera. Jamás de lo que alguien dijera alineado con los principios del amor universal. Y por tal motivo he decidido hoy entregarte este podcast con una mezcla, con un collage de casos, 5 casos que he preparado de los más recientes que he observado y donde quiero compartirte el contenido y lo que ocurría en esos casos y por qué me parece que naturalmente el desenlace y lo que ocurrió durante cada uno de estos casos nos deja clara la importancia que tiene entender lo que me dice mi cuerpo, responder ante lo que me pide el corazón y sobre todo si con este cuerpo, si este es mi templo sagrado, a través del cual yo interactúo, a través del cual hago mi misión, muestro lo que vengo a mostrar, aprendo lo que vengo a aprender, es de vital importancia poder entender desde una perspectiva equilibrada lo que significa saberse defender desde el máximo amor personal. Así que antes de pasar ya a la parte de los casos, me gustaría preguntarte, comenzar por todo este repaso, ya que te di un tiempito, ¿no? Para que puedas verificar cuál es el caso la última vez que alguien se te vino encima. Voy ahora a otra pregunta, voy a una pregunta distinta. ¿Quién fue la primera persona que recuerdas que se te vino encima? ¿Quién fue el último? ¿Quién fue el primero que recuerdas? Y sabes, es súper importante para poder comenzar nuestra investigación, el poder entender de manera particular cómo es que se te vienen encima. ¿A qué me refiero con esto? ¿En qué tema es en el que en general se te vienen encima otros? Y me explico. He visto personas que, por ejemplo, se les vienen encima porque les dicen cosas que no son ciertas, o sea, los incriminan de cosas que en realidad no fueron ciertas. Y es un tema que se repite, que hablen mal de ti o se te vengan encima incriminando de cosas que no son ciertas. Alguien más en días muy recientes me explicaba cómo normalmente su tensión arranca cuando ella está perturbada por temas de dinero y, por ejemplo, siempre se repetía en su trama, está en un escritorio, está pues de alguna manera tensa haciendo cuentas, parece que apenas sale y en eso suena el teléfono y alguien que le decía que le iba a pagar, le dice que siempre no le paga y esto, ¿sabes? Le ocurre todo el tiempo. Con esto a donde quiero ir es explicarte que cuando se te vienen encima en general, la temática suele ser la misma, porque es un área en la que hay algo que averiguar para poder tener una decisión más equilibrada que permita que esta trama que se siente mal, que te ataca y que muchas veces además irrumpe en el territorio vital, es decir, he visto y acompañado casos de personas que están sufriendo porque otros lastimaron su cuerpo físico, pues entonces es indispensable poder hacer una pausa y reconsiderar la forma en la que la vida te invita a hacer algo distinto. Vamos entonces, ¿te parece con el primer caso que tengo para ti en esta ocasión? La historia de un hombre que cuando llega a mí tiene un problema, una enfermedad en la piel, que fíjate, en ocasiones esto puede ocurrir. Los médicos no han acabado de encontrar cuál es la causa. No lo han acabado de encontrar. Hay quienes dicen que podría ser una bacteria, pero no hay un consenso al respecto. Lo cierto es que para él es incalculable el dolor de entrar en contacto a través de su piel con el mundo que le rodea. Y desde luego te puedes imaginar que cuando estás en una situación en la que el dolor es incalculable, pues es como si te saca de circulación.
A veces ocurre y cuando las personas están desesperadas porque el solo hecho de tener esta situación presentándose y que nadie sepa por qué o qué es lo que lo está causando, está allí, muchas veces acuden para simplemente ayudarles a poder bajar el estrés de lo que esto está, digamos, provocando en ellos. Cuando investigamos, ¿no? Bajo el lenguaje metafórico del cuerpo y lo que en diferentes diccionarios psicoemocionales, psicosomáticos se indica, cuando estudiamos en términos del tiempo, a partir de cuándo comenzó a ocurrir eso que le lastima tanto, nos damos cuenta que el momento de arranque del problema en la piel coincide con la pandemia y con un momento en el que a él le habían encargado un trabajo, alguien que lo pone en movimiento, él está feliz, está muy entusiasmado y eventualmente de pronto le dicen, no, ¿sabes qué? Siempre ya no, el trabajo está cancelado. Como esto le ha pasado varias veces, pues genera una enorme irritación en su interior. Como irritada está su piel en el contacto con otros, que sin embargo no externa por respeto a la persona que le pide esto y que le cancela. Empezamos a estudiar la historia a lo largo del tiempo y aplicamos la teoría de ciclos biológicos que nos indica que, por ejemplo, si el problema ocurre a sus 40, podría haber ocurrido algo al dividir 40 entre 2 que sea de naturaleza similar y que nos ayude a descifrar el significado que tiene esta enfermedad. Ocurre justo a sus 20 que ahora es él el que se recuerda en una escena abandonando sus estudios. Él es el que en esta ocasión, como a él le hacen muchas veces que le cancelan las cosas de último momento, pues decide de último momento cancelar sus estudios con motivo de compañeros que siente que se burlan de él. Cuando llevamos la historia un paso más hacia atrás para validar qué pudo haber ocurrido a sus 20 entre 2, otra vez, ¿no? Ciclos biológicos, 10 años, él recuerda, viene a él una imagen que ya ni se acordaba, pero tiene muy clara y no sabía que podría estar vinculada con todo esto. Ocurre que está con unos amigos en una casa de verano y después de estar en la piscina pasando un buen rato, él se mete a la casa y se mete a cambiar, ¿no? Cuando se está cambiando, cuando menos se lo imagina, frente a la puerta que dejó abierta, están sus amigos y su papá y se están burlando de él. Por cierto, fíjate qué impactante y qué interesante, burlándose de él cuando él está desnudo, cuando lo que hay entre él y los que se burlan es su piel que muchos años después está absolutamente irritada y le irrita cualquier contacto. ¿A dónde nos lleva esto? Porque estudiar una trama de esta naturaleza y así dar de pronto, digamos, con un origen que difícilmente a lo mejor a veces conectamos de esta manera, llevaría a la pregunta de cómo lo resuelvo, o sea, ¿y ahora cómo salgo de esto? Porque parecería que el tema es que los otros se han burlado de mí y ahora cuando me encargan trabajos y otra vez de último momento me dicen que no, yo estoy percibiendo una burla que ha llegado a su límite máximo y me irrita el contacto, como me irritó aquella situación que de acuerdo con la descodificación podría ser el evento que programó, es decir, la huella a partir de la cual se genera en mí una percepción de alto impacto. Em, Hay algo importantísimo y que me gustaría con este primer caso poder explicar. Y es que por más difíciles que parezcan las circunstancias, por más adversas, por más que parezca que en verdad se vienen encima de mí como si fueran gremlins y yo no puedo hacer nada, por más difícil que parezca aquello y por más injusto, siempre hay algo que yo, a título personal, puedo hacer distinto. Y esta es la invitación máxima detrás del trabajo que realizamos cuando las personas se acercan con el auténtico y sincero interés de poder entender qué puedo manejar, qué puedo hacer yo desde un acto de responsabilidad amorosa por cambiar lo que está ocurriendo. Cuando se lo pregunto, cuando estudiamos la trama, cuando nos vamos a las butacas y empezamos a revisar juntos lo que ocurrió. Yo soy su apuntador, él es el que está revisando y me está recordando, me dice, ¿no? Me cuenta en realidad lo que ocurrió. Lo que sí notamos, yo como su apuntador le digo, ok, me dices que la puerta estaba abierta. Es decir,
¿Hasta dónde podría pasar que en tu vida las personas se te vienen encima, se burlan o se atacan porque por algún motivo tú dejas la puerta abierta? Cuando él escucha esto me decía, no, olvídalo, yo siempre dejo la puerta abierta. Es decir, que ya vamos avanzando en términos de un entendimiento de mayor profundidad que me permite entender qué sí puedo hacer distinto para que esto no esté ocurriendo. Es decir, hay un problema, me irrita el contacto con otros porque yo percibo de manera ya exacerbada una burla en lo que ocurre, aunque a lo mejor no lo digo, y como no lo digo, de alguna manera esto el cuerpo lo manifiesta. Hay una tensión que supera el umbral de lo tolerable cotidianamente y eventualmente ante esas tensiones para las cuales no hay solución no aparente, el cuerpo entonces exige de alguna manera una respuesta y mediante la irritación que hay en su piel, el cuerpo está buscando de alguna manera una solución temporal. Es decir, si eso con lo que entro en contacto es nocivo, mejor ni entrar en contacto. Claro, llevado al extremo, esto me deja fuera de circulación de contacto con el mundo, es decir, que no es una buena conclusión. ¿Qué puedo hacer yo para que esto no siga ocurriendo? Si lo que está ocurriendo, si lo que sucede es que me irrito porque los otros se burlan de mí, pero esto me lleva al momento en el que yo dejé la puerta abierta, la investigación entonces aquí es donde tiene que continuar, porque dejó la puerta abierta. ¿Cuál es la razón por la que no cierro la puerta? Y sabes, es impresionante el tipo de hallazgos a los que podemos llegar cuando no solo nos quedamos de un primer paso en un segundo, sino cuando profundizamos en este. Si el tema, el problema es que en algún momento del tiempo yo sentí que se burlaban de mí por no cerrar la puerta, ¿por qué no la cerré? Pongo algún ejemplo de cosas que desde luego pueden ocurrir a manera de que tú con base en esta explicación puedas también investigar si hay cosas que te han ocurrido, que te lastiman y que parece que solo se deben al ataque de los otros. Cuando yo le pregunto lo siguiente, ¿de qué manera hay algún evento en tu vida previa donde cerrar la puerta hubiese sido un problema? ¿De qué manera cerrar la puerta fue algo peligroso? Aparece siempre una respuesta. Aparece siempre algo que a lo mejor tampoco había considerado conectado como con este tren de eventos. Y puede ser, por ejemplo, alguna vez me tocó ver también un caso así, donde el hermano lloraba en otro cuarto y él cierra la puerta y sus papás lo regañan, porque como el hermano está enfermo, quieren oír lo que está pasando. Simplemente están cansados los papás y no se dan cuenta que al regañarlo y al decirle que no cierre la puerta, están generando un momento de alto impacto que se puede volver esa conclusión como la que decía que es a la que yo en su momento pude llegar cuando alguien me expone y digo ya no confronto, entonces me callo. Ok, a su vez entonces alguien dice, ok, que la puerta entonces no se puede cerrar, la dejo abierta. Y en este tren llegamos de principio a final. Entonces, aunque al parecer se me vienen encima, se burlan de mí y esto tiene implicaciones fundamentales en mi vida, yo me doy cuenta que estoy exacerbado en la sensación de ataque porque a toda emoción aparentemente irracional, exacerbada, exagerada, fuera de circunstancia, le corresponde un pasado ancestral que nos puede explicar muy bien algo más que ocurrió. Entonces me doy cuenta que en esa circunstancia yo fui el que dejé la puerta abierta y no me culpo, sino que amorosamente establezco compasión por mi situación. Compasión, pasión para comprender el porqué de esto, porque a su vez, si yo no cierro la puerta, puede ser que en el pasado haya ocurrido algún evento a raíz del cual yo concluí incorrectamente que no es buena idea cerrar la puerta. Y estos casos así ocurren justamente como esto que te ha ocurrido. Hay una cadena de eventos que son los que verdaderamente explican la naturaleza psicoemocional de lo que estoy viviendo y que en última instancia, por supuesto que nos dan la oportunidad de reconsiderar
y cambiar conclusiones que quedaron establecidas en algún momento muy lejano en el tiempo, conclusiones que te puedes imaginar cuando un niño chiquito escucha a sus papás que lo regañan y le dicen que eso no es así, se establecen y en esos momentos la mente no consciente está muy interesada en escanear qué pudo haber pasado, porque si hay tensión y esto pone en riesgo nuestra sobrevivencia, a la mente inconsciente no le conviene que eso vuelva a ocurrir. Así que si entonces la conclusión que alguien nos dice es la puerta hay que dejarla abierta, entonces el comportamiento se queda instalado de manera no consciente y automático. Fin de la situación en términos de que esto nos explica por qué esta persona continuamente deja la puerta abierta. Y dejar la puerta abierta es una estrategia que si bien parecía una buena idea como una estrategia de sobrevivencia, en realidad justo está trayendo de vuelta eso que yo quiero evitar. Con este caso, entonces, me parece que podemos cerrar, ¿no? Explicando que siempre hay algo más que investigar y que aunque parezca que los otros se me vienen encima y no puedo hacer nada, hay información para mí detrás de esto que estoy viviendo. Vamos al segundo caso. Segundo caso, una mujer a quien en esta situación le han detectado una polineuritis generalizada. Em, Son ardores los que siente, como si algo dentro le quemara, y los médicos le han explicado que sus nervios se están desmielinizando. ¿Qué significa esto? Que eventualmente la infraestructura que tenemos para transmitir estos impulsos nerviosos es como que se está dando de baja, ¿no? ¿Por qué en algunos casos, y lo he visto repetidamente, una persona podría tener esto que parece como un autoataque, una enfermedad inmune, a veces así lo diagnostican los médicos, donde el propio cuerpo está atacando el sistema que tiene para transmitir impulsos nerviosos para poderse mover a voluntad o para poderse incluso defender. Cuando me he encontrado con estos casos, hay algo que normalmente se observa de base, desde la perspectiva psicoemocional, que es la que a nosotros compete. Y esto tiene que ver con la decisión consciente y que después se vuelve absolutamente no consciente de no sentir. Yo ya no quiero sentir, basta, ya no quiero seguir sintiendo. Y entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en tu vida? Por lo que ya prefieras no sentir, aunque de todas maneras todo el mundo se te viene encima. En la historia de esta mujer, se le había venido encima, desde luego, un primer esposo que desde luego la había traicionado, y que era verbalmente muy violento, muy agresivo con ella. Un segundo marido que también era agresivo con ella. Jefes, todos los que pudiera acordarse, agresivos con ella. Y quizás ya ni lo recordaba, pero un pasado en el que, fíjate, muchas veces decimos es papá o es mamá, pero no siempre son ellos, sino aquellos que operan en tu entorno como cuidadores. Podría ser la abuela, que sentía que la rechazaba, y la hermana mayor, que era agresivísima y se le venía encima cuando ella era una niña pequeña. Estudiando el caso y su historia, realmente interesante y agradecida yo en que nos permita compartir este caso. Ella, cuando tiene 10 meses, junto con su hermano menor, digamos que sus padres la dejan al cuidado de la abuela. Sus papás estudian mucho y han recibido como estas posibilidades de hacer estudios en el extranjero. Y cuando se van, por lo pronto, a averiguar las condiciones del lugar al que van a ir a dar, no se pueden llevar a los niños pequeños y los dejan. Claro, un niño de 10 meses, pues no se sienta en la sala y tiene una plática donde los padres le explican que todo va a estar bien y que ellos tienen que tomar una oportunidad que la vida les ofrece. Lo que siente un niño es la ausencia de ese calor y de ese contacto con esas voces que conoce y reconoce desde antes de nacer. Y ante una necesidad afectiva que parece no estar resuelta, aquel que está solo y en esa edad, desde luego, si se queda solo y a su suerte, no la va a hacer, no va a sobrevivir. Desde luego que surge la tensión por pensar que podría estar abandonado, abandonado solo a su suerte y vulnerable. Estando así, al cuidado de la abuela, pues desde luego que la relación entre los hermanos no es tan regulada. No solo pasa que
que desde los 10 meses allí vive con la abuela, después desde luego se reencuentra con el núcleo familiar, se van al extranjero, pero ocurre que al interior de la familia los problemas continúan. Su mamá, que sufría algunas depresiones muy fuertes, es internada por un año entero, otra vez sola y a su suerte, y ahora a expensas del ánimo y de, digamos, la situación emocional de la hermana que no solo digo que era muy agresiva con ella, sino que era mayor y por lo tanto parecía que ella ante estas circunstancias no se podía defender. Recuerda cómo en alguna situación, cuando su hermana la agredió verbalmente, ella se quiso defender y recuerda perfectamente bien cómo la hermana, cuando ella se estaba intentando defender, en represalia, toma su ropa y la tira a la calle. Es decir, que cuando esta mujer se está tratando de defender, lo que ocurre es que tiran sus cosas a la calle. No fue la única ocasión en la que se trata de defender. Como digo, no es que nazcamos polarizados en no me defiendo. Usualmente una persona va a buscar defenderse, un bebé va a buscar defenderse, así sea mordiendo. Pero ocurre que en otra circunstancia, cuando su mamá está convaleciente, otra vez la hermana se le viene encima atacándola, ella intenta responder y la hermana se pone cada vez más violenta, al punto que el hermano le dice, sabes que no, olvida, a lo mejor ni sigas diciendo, mejor cállate porque si no se nos va a salir de control esto. Y desde luego esto crea condicionamientos. Yo pienso que no me puedo defender y pienso que, además, no solo pienso, observo que si me defiendo se me vienen más encima, hay conclusiones que, hay consecuencias que a mí no me gustan, que son de lamentar, y por lo tanto puedo entonces arribar a la conclusión de, en lugar de confrontar, dejar de hablar. Es interesante este segundo caso y si he decidido incorporarlo como en el collage de situaciones sobre las que hoy te quiero platicar, es porque su situación refleja una de las creencias que con más frecuencia he observado que nos mete en aprietos. Y es la idea de decir, ¿sabes qué? Si hablar empeora las cosas y yo lo que quiero es paz, si yo lo que quiero es estabilidad, pues ¿sabes qué? Mejor voy a hacer como que ya no me duele, mejor voy a hacer como que ya no siento, porque yo no voy a estar mordiendo el anzuelo de otros. Así que me convenzo que esto ya no me pega, que esto ya no me lastima. Interesante, ¿no te parece? Que el problema físico que tiene reporta nervios desmielinizándose, es decir, nervios que ya en un caso extremo no van a estar en condiciones de transmitir impulsos. Claro, ya no quiero sentir. Y ella me pregunta algo que desde luego yo me pregunté en algún momento y que estoy segura que habrá muchas personas que conecten con esta información que también se hayan preguntado, oye, ¿y no será que es lo correcto? O sea, ante tal nivel de violencia afuera, ¿qué no será que la mejor manera en que yo acalle esto sería estando en paz conmigo? Y nadie dice que no, por supuesto que estar en un estado de equilibrio es óptimo, incluso en términos de salud. El problema es si yo no sé si estoy haciendo lo correcto, pues validar qué nos dice el cuerpo, ¿no? Y si el cuerpo estuviera en estabilidad, aquí no habría enfermedad. Si verdaderamente ante el ataque de otro yo estoy, como dirían, cool, no pasa nada, mi cuerpo no estaría mostrándome un problema. Evidentemente, si los nervios siento como que se queman por dentro y si yo ya no quiero sentir, pues desde luego estoy nuevamente en un extremo. Y me parece que entonces con esto puedo compartirte algo que he observado a título personal y con las personas con las que trabajo y que definitivamente me parece algo que debemos contemplar. La verdad siempre está en el equilibrio y el verdadero sendero medio, ¿no? El camino de la vía media que indican algunas tradiciones espirituales, me parece que implica no estar ni en sobreacción ni en una no acción. Parece que a lo mejor se meten conmigo indirectamente porque tiran mi ropa. Bueno, ¿es mío o no es mío? Porque si es mío, se meten conmigo. De alguna manera me gritan y esto ha pasado repetidamente en mi vida y yo, la verdad, ya no quiero hacer nada más al respecto.
Pero en realidad, si estoy en la dicotomía de la que hablaba hace un momento que a mí me pasó, es decir, de confrontar, de atacar, de defender mi verdad, a veces exageradamente, luego migro a callar. Si esto lo hago con tal de que afuera haya paz, pero en mi mundo interno hay desasosiego, esto no es ninguna buena idea. En su caso, desde luego me parece que esto ayuda no solo a ella, sino a todos a observar que es importante no acallar lo que nos dice el cuerpo, la incomodidad que siente o lo que el corazón expresa, esto no está bien. Y quizá muchos huyamos, ¿no? Porque yo lo hice muchas veces, que aquí no es el lugar, me voy a otro lugar. Y desde luego, que si estoy en un lugar en el que soy azotado de la burla de otros, pues ese no es mi lugar, eso es un hecho. Pero con el siguiente caso quiero explicarte por qué es evidente, me parece, que la vida sí nos invita a defendernos con amor y que cuando permitimos que los otros se metan con nuestro templo exterior e interior, eso va a ir en creciendo hasta que nosotros podamos hacer algo diferente, algo verdaderamente amoroso al respecto. Siguiente caso, brinco a otro para dar la conclusión de este y del anterior de manera conjunta. El caso de un caballero, un hombre, no es el único que he visto que de pequeño sufría de la histeria del padre. El padre lo golpeaba. Él me cuenta cómo recuerda que se escondía abajo de la cama o ahí por donde estaba el refrigerador y había un espacio pues, para que no se lo agarraran a trancazos. Desde luego, en muchos casos, estas historias están acompañadas de el claro entendimiento que en una relación jerárquica y con un padre, pues es imposible atreverse a hacer algo. Es decir, si el padre se me viene encima, pues ni hablar, me lo merezco. Y bajo esta creencia, entonces, se empieza a generar como una desesperación interior, un sofoco, un enojo, sobre todo más que con el otro, conmigo, porque creo que no me puedo defender. Bajo esta circunstancia, en el caso que te platico, los golpes no solo se quedaron a nivel del padre, sino que comenzaron a ocurrir también con los compañeros de la escuela. He visto casos donde los golpean físicamente los compañeros de la escuela, donde de hecho luego puede haber abusos físicos. Y en todo caso, digo que va creciendo porque él sentía que no podía hacer nada para resolverlo. Y su caso, este que te cuento ahora, llegó a una situación crítica cuando muchos años más tarde unos maleantes se vinieron encima de él, lastimando de manera muy severa su cuerpo, no una, sino dos veces, y donde al revisar la escena con detalle, así como en el caso que te contaba en el primer momento, ¿no? Donde un hombre sentía que no podía hacer nada por las burlas, pero dejaba la puerta abierta. En este caso también, de alguna manera, este joven dejaba la puerta abierta cuando estos maleantes por primera vez se vienen encima y lo super dañan y alguien le dice, tú tienes que ir a denunciar esto. Y él lo deja pasar. Él lo deja pasar, no lo denuncia y eventualmente se vienen y le prenden fuego. Le prenden fuego. En todo caso, digo que me parece que lo que es vital poder reconocer es la importancia de defender con amor lo que es mío, como el máximo acto de cuidado al que estoy llamado por el simple hecho de que a través de mi territorio vital, de mi cuerpo y de este vehículo que he recibido, es como me desenvuelvo en el mundo y cómo voy a mostrar lo mejor de mí. Casi nadie nos lo dice. Me encuentro con mucha frecuencia con este caso y con esta creencia de yo no me puedo defender y mejor mantengo la fiesta en paz. Y es tal el número de casos que he visto donde el hecho de no defenderme me lleva a la necesidad de tener que tomar cartas en el asunto cuando quizás el abuso, la violación ha sido mucho mayor, que en verdad sentía la necesidad de poder compartir esta información y explicarte que no va a haber forma en que estas cosas se detengan a no ser que tú decidas detenerlas y reconectes con tu poder interior, ese que naturalmente en algún momento fue cancelado. De ninguna manera con esto digo que la defensa es cometer violencia en la misma intensidad y magnitud que la que uno recibe. Para nada.
pero siempre hay en escena la posibilidad de hacer una pausa, hacerse a un lado y decir cuáles son los recursos que tengo si es que el amor fuera quien aquí es quien es el actor principal para poder desafiar el miedo y atravesarlo y darme cuenta que ese miedo que es el que muchas veces me limita a poder levantarme y ocupar mi lugar con amor, es un miedo que se debe a un condicionamiento que a su vez ocurrió un día que cuando yo era pequeño y tenía la vista de un pequeño, arribé a conclusiones que ahora mismo puedo y debo retar. Pasó al cuarto caso. Es la historia de una mujer, pues que desde que tiene memoria la callan y le meten unos callones de miedo. Pasaba con su mamá, pasaba en circunstancias que ella me contaba, oye, extraño, ¿no? Porque un adolescente que empieza a conocer amigos y que le invitan a salir, pues quiere estar fresco, quiere estar limpio. Y a mí no me dejaban bañarme en la tarde o en la noche. Si no me bañaba en la mañana ya no me podía bañar. Tampoco me dejaban tomar mi ropa de mi armario que estaba en ese closet, porque si yo ya usaba la ropa una vez, no podía cambiar de ropa en el día. Bueno, la historia para ella toma vida más allá de estos recuerdos, porque normalmente no empiezan así las consultas, con motivo de que se encuentra fatigada. Me dice, estoy fatigada. Con frecuencia le duele la mandíbula, el cuello y la espalda alta. Y pues ya en esta nomenclatura que inmediatamente presenta, podríamos sospechar como una hipótesis a validar. Cuello, ¿no? Cuando esto duele y sobre todo es un dolor muscular, habla de la impotencia que siento para comunicar o verbalizar lo que siente el corazón. Este es un puente entre la boca y el corazón. Podría haber impotencia en expresar mi verdad o podría haber la sensación de impotencia porque aunque pienso algunas cosas, no puedo lograr poner en movimiento o en ejecución a través de mis extremidades, simbólicamente hablando, los planes o las ideas que yo tengo. En esta situación, entonces, sospechamos que ella vive impotencia de algo que no siente, que no importa lo que haga, no puede conseguir. Y la mandíbula, que muchas veces se observa alineada a circunstancias en las que yo me quise defender, y la mordida es uno de los recursos más primitivos que tenemos para defendernos. Dolor en la parte alta de la espalda usualmente tiene que ver con cargas, ¿no? Que yo siento, como si fuese en esta parte sobre los hombros, cargas que yo siento que no puedo de alguna manera con ellas. ¿Y cuál es la historia, no? Detrás de su dolor, no puede ser que esté fatigada en general. Algo tiene que haber pasado y si no estaba fatigada hace 5 días, queremos entender qué pasó hace 4 o qué pasó hace 3, a partir de los cuales empezó a estar fatigada. Cuando verificamos esto a la luz del posible simbolismo que está involucrado y de las hipótesis que hay, por supuesto, ella me dice, sí, claro. Em, la discusión podría ser por cualquier tema, pero continuamente entramos en desencuentro con mi marido. La última que recuerda, antes de que se fatigara, es cuando van entrando a la casa. Habían estado batallando mucho con hormigas y ella había hecho un trabajo muy interesante, un trabajo interior para poder cambiar la idea de que el mundo externo se viene en su contra y la ataca, aun cuando sean hormigas en la cocina. Y lo había resuelto bastante bien. Así que estaba muy emocionada por su trabajo interior y en el mundo cotidiano llega a la casa con el marido, ve unas hormigas afuera y dice, les voy a poner raid. Y ella dice, no, ya lo resolví yo. Y él como que no, es mi casa, yo le voy a poner raid, punto y se acabó. No, ella insiste, pero ya desesperada y él sale de sí y le dice, esta es mi casa y tú no me vas a decir qué hacer, te callas. Callón, que es como si pisara la mina de una circunstancia que en su pasado le exacerbaba y que vivía con enorme tensión cuando su madre la callaba. Este cuarto penúltimo caso me ayuda a ejemplificar eso que en ocasiones ocurre cuando siento que otros se me vienen encima. Pensemos en la última vez que sentiste que alguien se te venía encima.
porque puede ser que sin querer se me vengan encima por algo que yo digo, hago, ni me doy cuenta, parecía que era de importancia mínima, porque esto es como la conexión o el abracadabra que conecta con algo que para la otra persona es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Ella le dice: "No le pongas raid a las hormigas a la entrada de la casa", pero la casa es del marido también. Él es un hombre al que no le gustan las reglas, vive libre de reglas y si las puede desafiar mejor. Ella viene de un mundo en el que todo tenía que tener una regla. Y lo peor que le puede pasar a él es que alguien le ponga reglas como ocurría en su vida en la infancia, pero también es lo peor que le puede ocurrir a ella. Sin querer, uno y otro están pisando un territorio minado. A él no le gusta que le pongan reglas o límites en su territorio, ya lo hace, eso hace que él se enoje y la calle. Pero cuando él la calla, es como si pisara la mina que hace que ella explote más, porque el hecho de que la calle le recuerda a mamá cuando de pequeña la callaba. Es decir, que posiblemente la última vez que alguien se te vino encima, cuando tú ni te diste cuenta de lo que estaba pasando, fue porque tocaste una zona tremendamente sensible en esa persona. Me acuerdo que una vez esto me pasó a mí y fue impactante. Se me vienen encima cuando yo estoy diciendo que no aguanto al perro, que es un perro que yo no sé si tuve que haber o no recibido, que claro que he pensado y he dudado si lo debo tener en casa, pero que ya lo resolví, que si se queda, está bien, me está retando. Pero yo no he acabado de ni siquiera de explicar la situación, ya la resolví. Cuando alguien siento que se me viene encima y me empieza a decir: "No se te ocurra, porque entonces ellos sufren", y yo digo: "¿Qué pasa?". Insisto, le trato de decir: "No, ya, tranquilo, ya lo resolví, se queda, el perro se queda". Y no hallo forma de que deje de insistir y se me venga encima. Para darme cuenta, después, por supuesto, que yo estaba pisando una zona altísimamente sensible. Sabes que esta persona que se me vino encima porque yo quería dar en adopción al perro, lo cual ni siquiera era, pero bueno, lo había pensado, resulta que es una persona adoptada. Y con esto te explico que muchas veces se nos vienen encima porque sin darnos cuenta activamos territorios que son ultra sensibles para el otro. Igual que el otro, al venirse encima, activa asuntos que son ultra sensibles para nosotros. Como normalmente aquí nos gusta reflexionar sobre lo que nosotros, más que los otros, podemos cambiar. Con esta cuarta historia me gustaría invitarte a verificar si en las tensiones últimas donde alguien se te vino encima, quizás activaste minas por cosas que para esas personas son muy sensibles y de qué manera podrías aprovechar esta información para detectar zonas de alta tensión en las que puedas conducirte de una manera distinta. Último caso, que me parece que siempre nos regresa, ¿no? A lo que yo puedo hacer de una manera distinta para que esto no siga ocurriendo. Me encuentro con la situación de una mujer que desafortunadamente desde pequeña ha sufrido ataques físicos en su cuerpo. Desde que era un bebé de meses, hubo abuso físico de su padre y los abusos físicos para ella no han terminado. Se casa y su primer marido resulta que es alguien que la golpea. Violaciones físicas y desde luego agresiones verbales, que para ella es demasiado. O sea, ¿cómo puede ser? Se preguntan muchas personas, ¿no? Que alguien repita tantas veces el mismo tema. Y he dejado este último caso hasta el final porque nos lleva al extremo, ¿no? Donde se me vienen encima, no metafóricamente, no solo en las palabras, sino que tocan continuamente mi templo, mi cuerpo, pues, mi territorio vital y lo más sagrado que yo tengo. Estas personas normalmente que vienen con temas que arrancan con esa intensidad desde la infancia, en ocasiones sí se ven interesadas en hacer trabajo de regresión de vidas pasadas,
para poder entender algo más, ¿no? Porque cuando nos quedamos con la vista fija en una escena tan concreta y tan específica, no parece haber justicia para nada en esto que está ocurriendo. En su caso, ella decide optar por la terapia de regresión, bajo el enfoque en el que yo estudié teoría de regresión. En realidad, el método de trabajo se denomina metáforas del alma, es decir, historias que no nos interesa validar si fueron o no ciertas en el tiempo, de eso se encargaría la parapsicología, no la psicología transpersonal. Para nosotros, cualquier historia que nos pueda ayudar a entender de qué manera podríamos manejar de una forma distinta esto que está ocurriendo, es una historia que terapéuticamente hablando es muy importante y es muy valuada. Lo que buscamos es pedirle a la persona que en un estado de conciencia amplificada, o sea, total relajación, donde además trabajamos con la imaginación, pueda conectar con alguna, eso, metáfora que le ayude a entender mejor cómo desafiar lo que está ahora viviendo. En su momento tiene este trabajo, al parecer una historia en la que ella lastimó su cuerpo en otra vida, en la que ella se quita la vida en otra vida y que para ella es una explicación suficientemente poderosa como para entender por qué entonces desde un primer momento ella sufre agresiones en el cuerpo, sino para comprender y pasar por el corazón lo que verdaderamente significa que yo no me defienda y de hecho que en la antítesis a ello incluso yo sea el primero que me lastime. Para mí, desde luego fue impactante esa historia, pero mucho más por lo que ahora te voy a explicar, porque cuando pareciera que el asunto pues ya está resuelto, ¿no? Finalmente comprendo que yo pude haber participado en otra vida y con esto la conclusión está entendida, la perspectiva amorosa asimilada. Para ella había algo que era como un reclamo en las escenas cuando las visitaba. Y su mayor reclamo eventualmente dejó de ser que me hubieran hecho algo. Su mayor reclamo era que habiendo habido en la casa en la que ella había sufrido estos abusos muchas otras personas, ninguno hubiera dicho nada, es decir, que hubieran guardado silencio, que se hubieran quedado callados. Importante porque donde está mi reclamo, en muchas ocasiones está la posibilidad de tomar esa responsabilidad amorosa de la que hoy hemos hablado por mi persona. ¿Por qué lo digo? Porque si su reclamo principal era que los otros se quedaban callados, cuando lo ponemos esto en la perspectiva de no son los otros, sino cambio el reclamo de los otros se quedaron callados, por yo me quedé callado, cuando cambio el reclamo en términos del sujeto y en lugar de ser otro o los otros, pongo la palabra yo, aparece la pregunta clave, ¿de qué manera yo, así como los otros que tanto me enoja que se quedaron callados, en momentos me quedé callado? Importantísimo, porque para esta persona eso se vuelve la pregunta que le lleva al hallazgo más importante. ¿Sabes qué? Desde luego, pues cuando es un bebé, uno de meses no puede hacer nada. Pero cuando es una mujer más grande y quien abusa de ella es su marido, ella, como muchas otras personas que he observado que viven estos fuertes desafíos, se queda por mucho tiempo callada y no hace nada. Ante las diversas agresiones, alguien podría decir burlas, alguien también me decía en las semanas que mi marido traía a su amante a la cama de la casa, del cuarto, y yo no hacía nada al respecto. Pues esta mujer se da cuenta que su principal reclamo y enojo con los otros en realidad es el enojo que ella tenía con ella misma de haberse quedado callada y no hacer nada al respecto, lo que desde luego no duró ya mucho tiempo, ¿no? La toma de conciencia de esta mujer y la importancia de poder defender su cuerpo, la verdad de su corazón, lo que no se sentía bien, de poder poner límites, de poder frenar y decir, estas cosas no van en la dirección de lo que yo quiero, de poder identificar, estoy satisfecho, no estoy satisfecho con la vida que tengo, no estoy satisfecho, yo soy el único que puedo llevarme a un punto de felicidad, hace que eventualmente tome la decisión de separarse
y que comience a experimentar los momentos de máxima dicha. Interesante y además creo vital en términos del desenlace, porque a partir de que ella toma distancia y decide cuidarse, a partir de que ella decide tratarse con el amor que aunque no ha recibido del exterior, ella sabe que puede y debe procurarse, cosas extrañas empiezan a pasar. Ella se trata con amor. Eventualmente se encuentra con personas que la tratan con amor. Y esto me parece de todo lo que hoy quisiera contarte, es una de las cosas más relevantes. Si yo me trato con amor, si yo me paro para defender la verdad de mi corazón y ir en camino de lo que yo anhelo, entonces las cosas van a cambiar. Entonces este patrón de repetición donde parece que todos se me vienen encima, que todo el mundo se viene en mi contra, entonces se puede transformar. Porque cuando yo me atrevo a desafiar al miedo, me doy cuenta que el miedo muchas veces es una ilusión. Desde luego puede ser que de pequeño se me vinieran encima y no pudiera hacer nada, pero cuando yo ya soy adulto y cuando veo las cosas de una manera distinta, por supuesto que puedo tomarme con amor y con amor atravesar el miedo para darme cuenta que muchas veces lo único que impide que los otros se me vengan encima es el miedo de ponerles un alto, es el miedo de no hacer algo que lastime a otros y lo que sin embargo significa que yo me lastimo a mí continuamente. Quiero terminar entonces esta producción con una reflexión que recibí hace unos días y que me pareció la verdad magnífica, de un hombre que preguntaba si se sabe quién es el animal más veloz en la selva, ¿no? El leopardo, decía. ¿Cuál es el animal más listo en la selva? El mono. ¿Y cuál es el más grande? El elefante. Y sin embargo, ni el leopardo, ni el mono, ni el elefante son el rey de la selva. El rey de la selva es el león. Y él preguntaba, ¿por qué siendo el león el animal que no es ni el más rápido, ni el más grande, ni el más inteligente, sin embargo, es el rey de la selva? Sino porque es el que es más valiente, el que no tiene miedo. Dice esta reflexión que recibí, no tiene nombre, si no lo citaría, em, que cuando el elefante ve al león, en lo que piensa es en la muerte. Y quizás sabes, eso que hace el elefante cuando ve al león, es lo que hagamos muchos cuando sentimos que otros se nos vienen encima. Sentimos que vamos a morir en el intento, que va a haber una separación cuyas consecuencias no quisiéramos experimentar. Y con tal de evitar eso, vivimos adentro de una selva donde definitivamente estamos muertos de miedo y no somos felices ni plenos. Y no hemos venido a hacer eso. Por tal motivo, me gustaría entonces concluir expresándote esto que veo todo el tiempo en las personas que vienen a terapia, lo que a título personal experimenté y lo que concluyo, por lo tanto, cuando todo se me viene encima y cuando incluso mi perro o los coches de la calle se me vienen encima, cuando aquí hay un patrón de repetición, indiscutiblemente hay la necesidad de tomar pausa y de entender que yo soy el que elijo a cada segundo lo que vivo y la dirección de aquello hacia lo que me encamino. Y que defenderme, sin duda, aunque nadie nos lo dijo, defenderme con amor y con respeto por mi persona, por mi punto de vista, por lo que yo quiero, por lo que yo siento, es una forma de amarme en la acción. Y que si yo soy el primero que me amo en la acción, porque escucho respetuosamente lo que yo necesito, lo que yo quiero, porque me doy cuenta que muchas veces cuando soy adulto, el único que puede crear la barrera que impida ir hacia ello soy yo. Si yo me libero en este sentido, si yo me empiezo a amar y a escuchar la dirección que quiere tomar mi corazón, si soy serio, si soy respetuoso y amoroso conmigo mismo, entonces el exterior, como en el caso de esta última mujer,
también lo va a empezar a hacer. Y deseo que cualquiera que sea la circunstancia, el camino o lo que te encuentres en este momento atravesando, estas reflexiones puedan ayudarte a recordar la primera lección que nos entrega el amor incondicional por lo que yo soy, independientemente de lo que opine el mundo al respecto. Que seas el primero que identifiques si te estás lastimando a ti mismo para que puedas dejar de lastimarte y levantar la voz, levantarte para ir por aquello que si es que tu corazón siente, es porque es definitivamente lo que te pone en mejor circulación en el mundo y a través de ese entusiasmo del corazón, como podemos detectar lo que hemos venido a hacer, que consigas escuchar la voz de tu cuerpo, la voz de tu corazón y que consigas entender a través del desafío del ataque de otros la importancia de no ser los primeros que nos atacamos y la importancia de ponernos en un primer lugar para amarnos y desde un máximo de amor personal poder entregar amor a los demás y no al revés. Pues que esta información sea de máxima utilidad para ti y te pueda ayudar a trascender lo que sea que esté ocurriendo desde la máxima verdad, que es el amor, que empieza en lo personal para después entregarse a los demás. Y que decidas acompañarnos en una semana, ¿te parece? Tenemos podcasts disponibles para tu escucha inmediata en cualquier momento. Nuestro canal, Arqueología Emocional, con Maru Méndez en YouTube, y nuestro canal en Facebook, donde normalmente estamos notificando, dando informaciones, motivaciones. También Arqueología Emocional con Maru Méndez. Nos volvemos a encontrar cuando sea que llegue el momento de ello. Hasta entonces.